Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en qué momento estén viendo este video. Bueno, les quería dar la bienvenida al comienzo de este cuatrimestre. Bueno, antes que nada me quería presentar, mi nombre es Lucía Araya, soy docente de Derecho Político Cátedra A y junto al doctor Freddy y los demás integrantes de la cátedra los vamos a estar acompañando a lo largo de todo el cursado. Y bueno, en este primer video lo que les quería desarrollar son algunos conceptos de lo que es la unidad número uno del programa, sin perjuicio que, como siempre digo, lo que se ve en estos videos o eventualmente en las clases a través de la plataforma Zoom deberán necesariamente complementarse con el material obligatorio de la cátedra que está subido al campus. Específicamente, y lo que se trata de lo que es la unidad número uno y 2, ellos podrán encontrarlo en un libro de Alberto Natale que se llama Derecho y Ciencia Política, de la editorial Platense. Así que bueno, hecha ya esta introducción, ahora sí voy a desarrollarles algunos conceptos básicos que me interesa que sepan de esta primera unidad. Van a darse cuenta que estas dos primeras unidades, si bien hoy voy a desarrollarles la unidad número uno y en otro video la unidad número 2, son las más tediosas de la materia, pero bueno, nos traen algunos conceptos que son importantes para poder entender en torno a dónde gira nuestra materia y también obviamente para comprender las unidades que siguen. Si ustedes ven el programa van a ver que el punto número uno de la primera unidad les menciona un concepto que es el poder. Es necesario que tengan en cuenta que nuestra materia va a girar en torno a este concepto. Alberto Natale lo define como aquella fuerza social destinada a imponer comportamientos humanos en las direcciones que fija quien efectivamente lo ejerce. Decimos que es una fuerza, ¿por qué? Porque es aquello, vamos a tratar de desmenuzar, voy a aclararles, vamos a desmenuzar este concepto para entender bien de qué estamos hablando. Decimos que es una fuerza, ¿por qué? Porque es aquello que es capaz de modificar el estado natural de los cuerpos. Decimos que esa fuerza es social, ¿por qué? Porque se refiere a las relaciones recíprocas que se dan entre los hombres. Decimos que esa fuerza social está destinada a imponer comportamientos. ¿Por qué? Porque regula conductas, modos de acción. A su vez, esa fuerza tiene una dirección, que es la que le determina a quien lo ejerce. Y finalmente, también en este concepto hay un adverbio que es efectivamente, porque nos estamos refiriendo a quienes realmente detentan del poder. Entonces, les vuelvo a repetir esta definición, que si bien está en el libro de Alberto Natale, me interesa que ya la sepan y la tengan presente y puedan tomar nota de ella. Eh, Decimos que el poder entonces es la fuerza social destinada a imponer comportamientos humanos en las direcciones que fija quien efectivamente lo ejerce. Es interesante que tengan en cuenta que desde hace ya mucho tiempo el poder era recibido por el hombre o fue recibido por el hombre como algo natural, como lo es los animales, las plantas o incluso también el cuerpo humano. La preocupación hace mucho tiempo atrás giraba en torno a quién tenía derecho a usarlo, cómo lo debía disponer, qué fin debía perseguir y también qué cantidad del mismo podía disponer. O sea, el poder en sí no era ni cuestionado ni discutido. Incluso San Pablo lo justificaba teológicamente diciendo que todo el poder viene de Dios. También San Agustín decía que el poder era consecuencia del pecado original, pero sin embargo el resultado seguía siendo el mismo, que era el reconocimiento de la existencia de un componente esencial de la sociedad. Me interesa que sepan que su estudio, el estudio del poder, fue objeto permanente de la politología o de la ciencia jurídica, pero últimamente se ha advertido que fueron las ciencias humanas las que pudieron brindarle una respuesta aproximada a sus causas. Hay varios figuras resonantes de nuestra historia que han tratado de manera diferente este fenómeno del poder. Por ejemplo, Marx y Engels, ellos propusieron un nuevo enfoque a este fenómeno. Ellos decían que no nos encontramos frente a otra cosa que no sea un instrumento de dominación
de la clase detentadora de los medios de producción, que lo que buscaba era el sojuzgamiento del proletariado. Ellos decían que el Estado, el derecho y consecuentemente el poder son elementos superestructurales que van a desaparecer una vez que desaparezcan las estructuras económicas de lo que es la sociedad capitalista. Entonces ellos dicen que una vez que se haya establecido en forma definitiva la sociedad socialista, entonces el poder va a extinguirse y va a ser sustituido por la administración de las cosas. Incluso Engels, él decía que cuando ya no exista ninguna clase social a la que haya que mantener la opresión, es decir, cuando desaparezcan los choques o la lucha por la existencia individual o incluso los excesos también por esa lucha, entonces ya no habrá, no habrá nada que haga falta reprimir y entonces va a desaparecer esa fuerza especial de represión que es el Estado. O sea, el Estado no va a ser abolido, sino que directamente va a desaparecer y el gobierno sobre las personas, él decía, va a ser sustituido por la administración de las cosas y también por la dirección de los procesos de producción. También en este sentido, Lenin, él le agrega un elemento más a lo que Marx y Engels habían sostenido y tiene que ver con la exigencia del triunfo internacional del movimiento comunista. Él decía que solo en una sociedad comunista, cuando hayan desaparecido los capitalistas y cuando no haya, por lo tanto, clases, solo así entonces va a desaparecer el Estado y entonces ahí sí vamos a poder hablar de libertad. No podemos dejar de mencionar también a Stalin y también al anarquista Miguel Bakunin. Este último lo que propiciaba era la destrucción inmediata del Estado, incluso salteando todas las etapas que Marx había sostenido. Él decía que el Estado es un mal, pero un mal históricamente necesario. Él decía que era tan necesario como tarde o temprano ha de ser también su completa desaparición. Lo que él sostenía es que el Estado era una institución transitoria, es decir, una forma pasajera de la sociedad. Sin embargo, Alberto Natale nos dice que estas dos posiciones, la de Marx y la de Bakunin, son erradas porque en realidad el fenómeno del poder va mucho más allá de lo que es una configuración de una determinada estructura de organización económica. Otro concepto, otro contenido que nos trae este punto número 1 del programa tiene que ver con las fases del poder. Es decir, todas aquellas, cada una de las distintas manifestaciones de lo que es el poder. Lo que nos dice Natal es que en realidad estamos hablando de un concepto general del poder, de un fenómeno global. O sea, lo que a nosotros nos interesa es el poder jurídico, pero bueno, también nos interesa describir el fenómeno global. Como yo les dije, hay distintas manifestaciones de esto. Uno de ellos es el poder político, que es aquel que en el seno de una sociedad es ejercido por el gobierno. También hablamos de un poder económico, también de un poder tecnológico, que es una manifestación propia de una época contemporánea. También hablamos de un poder militar, incluso de un poder sindical. Fíjense la importancia o la fuerza que puede llegar a tener este poder, sobre todo en nuestro país, que es capaz de parar a nuestro país, valga la redundancia, por varios días, y también se podría decir que es propio de la época contemporánea. Ya de raigambre más histórica, podemos hablar de un poder religioso, donde muchas veces las decisiones del jefe de una iglesia constituyen una fuerza social que es capaz de modificar o imponer también comportamientos a sus súbditos. También podemos hablar de un poder familiar, donde muchas veces su ejercicio excede la esfera de competencias de lo que es nuestro Código Civil y Comercial. Entonces, cada una de estas distintas manifestaciones puede encuadrarse adecuadamente dentro de lo que es la definición que les puse al principio, que es el poder. Otro punto importante del programa tiene que ver con la política. Este concepto fue usado y difundido por los griegos,
Pericles decía que aquel que no se interesaba por la política no era un inofensivo, sino que era un inútil. También tenemos a Platón, que él decía que el contenido fundamental de la política es la lucha entre los pobres y los ricos. Y también no debemos olvidar a Aristóteles y su obra más importante, su célebre obra, La Política. Este concepto pasó de prácticamente desapercibido para la latinidad y luego reapareció hacia finales de la Edad Media y comienza a mencionarse con más frecuencia en el Renacimiento. Hay distintos autores que van a tratar o van a hablar de este concepto, por ejemplo, Jelinek, que a este autor lo vamos a mencionar más seguido y con más profundidad en la siguiente unidad. Él decía que la política es la ciencia práctica del Estado o una ciencia aplicada, es decir, aquello que estudia el modo de cómo el Estado puede alcanzar determinados fines. Después también tenemos a Hans Kelsen, donde él decía que la política es una disciplina específica, distinta de la teoría general del Estado. También él establece una diferenciación entre la teoría general del Estado y lo que es la política. Él decía que la teoría general del Estado lo que se ocupa es indagar sobre qué y cómo es el Estado, mientras que la política va a indagar sobre cómo debe ser el Estado. También Hermann Heller, él tiene una obra importante que se llama Teoría del Estado, y él dice que la política se va a transformar en un centro fundamental de toda la realidad social. Sin embargo, me interesa que sepan, y muchos deben saber ya, que no puede haber una sociedad sin poder. Y esto también se va a relacionar, ahora se los voy a explicar bien cómo se entrelaza con el concepto de política. Veamos cómo este concepto fue desarrollado también por Aristóteles cuando él nos enseñó que el hombre es un animal político. Entonces aquí desde ese momento no se ha podido desvincular la idea social de todo el análisis del fenómeno político. ¿Por qué yo les digo que no puede haber una sociedad sin poder? Porque la sociedad aparece como un componente esencial y por ende permanente, el poder va a funcionar como un componente esencial, constante y permanente dentro de una sociedad. Entonces, ahí decimos que el poder y la política son dos conceptos básicamente o prácticamente inseparables. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Decimos que poder y política son dos conceptos inseparables, pero las opiniones no coinciden en cuanto a la determinación del resultado final de este fenómeno político, es decir, si es un elemento de integración social o si es un instrumento de lucha para disponer el poder. Por ejemplo, Lowenstein decía que la política no es sino la lucha por el poder. Al sostener esto, él se está enrolando en una posición más bien formalista. ¿Por qué? Porque él atiende exclusivamente al aspecto externo del proceso, es decir, aquel conflicto intersubjetivo que se plantea en la sociedad. ¿Para qué? Con la finalidad de alcanzar el ejercicio de aquel mando. La otra posición es la finalista. ¿Por qué? Porque persigue, lo que busca en realidad o le interesa es la teología del poder, es decir, cuál es el fin único, el fin último o el destino último de esta actividad, que es el poder, que va a variar en realidad de acuerdo a la posición ideológica que se tome. Lo que nos dice Natal en realidad es que la política no es aisladamente ninguna de las dos alternativas, sino que se va a subsumir en ambas. Entonces, ya para cerrar lo que es la política, decimos que es la forma de obtener y ejercer el poder en las sociedades humanas. Si nosotros esto lo tenemos que enlazar con el concepto que yo les dije al principio de poder, decimos entonces que la política es la forma de obtener y ejercer esa fuerza social
destinada a imponer comportamientos humanos en las direcciones que fija quien efectivamente lo ejerce. Entonces acá vamos a unir los dos conceptos, lo que es política y lo que es el poder. Luego también otro concepto que nos menciona el programa tiene que ver con lo que es la ciencia política. Alberto Natale nos dice que la ciencia política es el estudio científico de la política, es decir, el análisis de todas las relaciones del poder que se va a realizar a través de observaciones sistemáticas de todos los hechos, de las fuerzas, de las instituciones y también de los diversos principios políticos. En cuanto a su génesis y desarrollo, no hay dudas que este análisis sistemático tuvo su origen en Grecia, si bien con anterioridad en los pueblos orientales como en Egipto, Babilonia, India y China, encontramos códigos con algunos criterios políticos, pero están entrelazados con principios religiosos y éticos. Pero decimos que en realidad este concepto, su preocupación fundamental recién aparece en Grecia, donde recuerden que todo se estructuraba en base a la ciudad-estado, que era aquel centro territorial donde se desarrollaba toda la cultura del griego. También es importante resaltar acá y mencionar a Aristóteles, donde él escribe la política, y ahí, que es su obra principal, la va a escribir luego de haber estudiado las 158 constituciones griegas, donde él se dedica a describir la realidad de estas ciudades griegas, y lo importante y su gran mérito es que él introduce el método de la observación directa de la realidad. Esto después lo vamos a ver más en la siguiente unidad, pero téngalo presente. Luego también tenemos a San Agustín, donde él en su obra La ciudad de Dios, a la vez que describe una utopía, también va a intentar formular una explicación de lo que es este fenómeno del poder. Luego, en el medioevo, hay ya un conflicto entre el poder temporal y el poder espiritual, con la presencia también de la teoría de las dos espadas. Aquí tenemos que nombrar a la figura de Tomás de Aquino, quien va a retomar todo el desenvolvimiento realizado por Aristóteles, pero ya lo va a tener que adecuar a todo el pensamiento cristiano de su época. En el Renacimiento no podemos dejar de mencionar a Nicolás Maquiavelo. Tengan presente que desde Aristóteles hasta Maquiavelo todo el pensamiento había sido más que nada especulativo, es decir, 18 años carentes de observación empírica, y va a ser recién a partir de la obra de Maquiavelo donde se va a incluir el método objetivo como resultado de todo el análisis histórico. Y él ahí va a enseñar, va a introducir una nueva forma de estudiar la política. Luego en Inglaterra tenemos a Thomas Hobbes con su obra El Leviatán. Después también en Francia tenemos dos trascendentes pensadores que son Montesquieu y Rousseau. El primero de ellos se podría decir que es un campeón del pensamiento liberal, mientras que Rousseau no es un liberal, sino que más bien es un teórico de la democracia como un sistema de gobierno, y él dice que es el gobierno en el que la voluntad estatal es el resultado de la voluntad de los componentes de la sociedad. No se preocupen que todos estos autores, hasta las bolillas de la segunda parte de la materia, los vamos a seguir nombrando, así que esto es más que nada para que tengan presentes un par de conceptos, pero no se asusten que después los vamos a volver a retomar. Luego, otro punto importante del programa tiene que ver con el objeto de la ciencia política. Tengan en cuenta que la ciencia es el conocimiento cierto y sistemático de la realidad, pero para que una realidad cognitiva alcance ese rango de ciencia es necesario precisar un cierto objeto a investigar y también un método para llevar a cabo aquella investigación. Entonces, un objeto, para poder ser conocido, tiene que ser abordado siguiendo pautas estrictas que van a tener que ser aplicables en forma constante. Es decir, va a tener que ser estudiado según un método de investigación que no sea variable.
O sea, en la medida que el objeto a investigar sea una realidad polifacética, perdón, necesariamente debemos admitir distintos modos, distintos caminos para alcanzar el conocimiento pleno del objeto. Podrían ser caminos diferentes, pero que confluyan a una misma realidad. O sea, lo importante acá es que todos estos caminos o todos estos métodos de investigación confluyan y no se opongan en toda esta tarea que es el conocimiento total del objeto. Luego también en el programa tenemos en el punto número 3 el concepto del Estado como objeto. Esto es muy importante, donde también acá traemos a colación a los griegos. Ellos llamaron a la ciudad, que era su centro político, como la polis. Tenemos también los romanos. En Roma ocurre también un fenómeno similar con las civitas, cuando se referían a lo que era común a todos, es decir, la cosa pública. Acá se utilizó la expresión de la res publica. Sin embargo, este concepto de Estado proviene del latín status, pero recién es divulgado por Nicolás Maquiavelo cuando dice que todas las dominaciones que tienen autoridad sobre los hombres son los estados que pueden ser repúblicas o principados. Entonces, a partir de él es donde se introduce este concepto que es el Estado. Y entonces es a partir de allí que esta voz Estado, se va a empezar a generalizar. Entonces, a partir de allí, el Estado pasa a ser objeto de estudio de la ciencia política. La doctrina general jurídica del Estado va a ser lo que Jelinek llama derecho político. No los quiero marear mucho con esto, incluso en el libro hay un pequeño esquema, pero conforme a esto podemos decir que el Estado es por un lado una construcción social y también por otro lado es una institución jurídica. Entonces, conforme a esto se va a dividir la doctrina del Estado en doctrina social y por otro lado en doctrina jurídica del Estado. Tenemos la doctrina general del Estado que abarca la doctrina general sociológica del Estado y también la doctrina general del Estado político. Esto, bueno, como les dije, no los quiero marear mucho con estos conceptos, pero están muy bien también explicados en el libro, pero bueno, no podía tampoco dejar de mencionarlos. Entonces, el derecho político va a adoptar como objeto de estudio al Estado y lo va a hacer desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista general. Entonces, podemos decir que en el Estado se encuentra toda la manifestación del derecho y cuando la normativa va más allá o excede a todo el marco estatal, entonces ya ahí la relación va a ser entre los estados y ahí es donde vamos a estar hablando de un derecho internacional. Incluso los tres elementos tradicionales del Estado, que son el territorio, la población y el gobierno, también nos van a ofrecer un marco necesario para el desarrollo de toda la teoría jurídica. Luego, ya finalizando con lo que es el desarrollo de los conceptos básicos de esta unidad número 1, el punto 3 también nos habla del concepto de poder como objeto de la ciencia política. Acá es necesario mencionar que toda la influencia de los politólogos ha sido decisiva para que se considerara el poder como objeto de lo que es la ciencia política. Y esta es la posición que actualmente sostienen la mayoría de los autores. Pero me interesa también que sepan que este concepto de poder, que recuerden que se los dije al principio del video, trasciende lo que es el concepto del Estado, pero también lo tipifica. Y recuerden lo que les dije antes, que no puede haber una sociedad sin poder. También debe tenerse en cuenta que el Estado, por lo menos en la configuración en la actualidad, como lo conocemos hoy en día, es una realidad bastante contingente que puede variar de acuerdo a la realidad histórica o al discurso histórico que estemos atravesando, mientras que el poder en realidad es un componente esencial de la sociedad.
Y ya por último, que tiene que ver con un último punto del programa, con qué es el poder social y el poder jurídico. Acá lo que nos dice Alberto Natale es que el poder jurídico es básicamente irresistible, mientras que el poder social puede ser evitado. Nos dice este autor, nos dice Alberto Natale, perdón, que esta irresistibilidad del poder, Jelinek lo denomina poder dominante y lo antepone al poder no dominante, como les dije, de todas las demás agrupaciones sociales. Esta característica de dominación que ostenta este poder jurídico es propia del Estado moderno. Recuerden que en la antigüedad se confundían muchas veces las normas jurídicas con las religiosas, donde el panorama que nos mostraba esta realidad no era tan claro como el que ahora podemos visualizar. También recuerden que el Estado medieval, en el Estado medieval, el poder era repartido entre el rey, los señores feudales, la iglesia y el imperio. Entonces tampoco nos brindaba como, una imagen bastante clara de cómo lo conocemos actualmente. Entonces esta diferencia entre lo que es el poder jurídico con el poder social es fundamental a los fines de nuestro estudio. Con este video yo más o menos traté de brindarles un panorama de algunos conceptos básicos de lo que es esta unión número 1. Recuerden recurrir al libro para consultar y bueno, también para abarcar más todos los puntos que no traté. Así que bueno, cualquier consulta ya saben que estamos a su disposición y bueno, nos veremos en la virtualidad.